Hola a todos, una vez más bienvenidos aquí a Acásicos. Esta noche les traemos nuevos temas de misterio, nuevos temas de actualidad y también quizá un poco incómodos de abordar, pero lo vamos a hacer de diferentes puntos de vista. Sabremos lo que es el karma, hablaremos de las posesiones y les invitamos a que saquen sus propias conclusiones, también a que desplieguen sus alas y nos acompañen en esta aventura que acabamos de comenzar. ¿Se imaginan que algún día no tuviésemos que morir? ¿Que fuésemos capaces de burlar la muerte? Esto es lo que asegura el profesor Robert Lanza de la Universidad de Carolina del Norte, apoyándose en la teoría del biocentrismo y la física cuántica. Él prueba que la muerte sobreviene porque el humano estamos programados para morir. Según Lanza, es la fe del ser humano en la venida de la muerte y la programación mental de que nacemos, de que la vida depende de los órganos internos y es cuando nosotros decidimos que estos órganos paran cuando empezamos a morir. Micael, buenas noches. Buenas noches. Tú como conocedor de metafísica, ¿qué dices a esto? ¿Hasta qué punto puede ser real que la programación mental o la mente influya incluso en la muerte? Bueno, es una idea, la verdad, bastante esgrimida en todas las tradiciones del mundo, aunque aquí sea un hecho científico. No obstante, querría empezar por algo que quizás sea curioso, y es que Robert Lanza es una eminencia en regeneración celular. O sea, es uno de los primeros que fue capaz de clonar animales, clonar células, lo cual abre... quizás eso le ha llevado a la teoría que esgrime, le ha llevado a la posibilidad de regenerar órganos. O sea, tú tienes un problema de riñón, tú tienes un problema de corazón, y entonces con células madre la idea es regenerar ese órgano. Con lo cual ya empezamos a abrir un campo bastante amplio y de muchas posibilidades. Porque el rechazo es el principal problema que tenemos a día de hoy a la hora de hacer pues, una operación o un trasplante. Parte de esa base y parte de la creencia de que todo, el biocentrismo, todo es una imaginación de la mente, por decirlo de alguna forma, una creación mental. Entonces, obviamente, si tú crees que vas a morir, mueres. Si tú crees que vas a enfermar, enfermas. Sería una programación, ¿no? Sería una programación. Esto es una realidad que cada vez la medicina, por cierto, tengo que decirles, acepta más, que son las emociones las que provocan todas las enfermedades. Puede parecer a muchas personas que dirán, no, ¿y si yo me caigo? No, muchas veces, ¿y si voy andando y me caigo? Bueno, pues amigos, hasta esto parece ser que está provocado por una reacción emocional y si te caes incluso con la pierna derecha, tiene algo que ver con la pierna izquierda. Todo esto hoy se está comprobando, de hecho hay muchos hospitales que están ya metiendo medicina energética, ¿verdad? Reiki, energía prana, porque empiezan a tratar las emociones como prevención para tratar las enfermedades. Bueno, partiendo de esto, no sería tan extraño que también algún día, en un futuro muy lejano, ¿no?,
esperemos que no tan lejano, y a todos nos convendría un poquito, porque Robert Lanza, tengo que decir que se ve bastante joven. Se ve muy joven, de hecho, se ve extraordinariamente joven. Entonces, según este científico, hay un número infinito, dice él, de posibilidades y probabilidades, y que cada una de ellas corresponde a diferentes universos. Volvemos a lo mismo. Hay infinidad de teorías. Un científico llega a esas teorías mediante una experimentación científica. El filósofo llega mediante la filosofía. El mago, chamán, etc. llega porque es el primero que viaja a través de los planos, con lo cual no puede negar la existencia de múltiples planos sobre los que viajar o manifestarse. Cada uno de una forma u otra está llegando a lo mismo. De hecho, lo máximo a día de hoy, que sería la teoría unificada de cuerdas, que es mecánica cuántica, establece las diferentes dimensiones y los universos paralelos. Universos paralelos, algún día tenemos que hablar de ese tema, para que nuestros oyentes sepan, nuestros telespectadores. Aquí, hablando de la multidimensionalidad, ¿podríamos ser multidimensionales y no aceptarlo porque siempre nos lo escondieron, por ejemplo? De hecho, lo somos. Lo que comentábamos en programas anteriores, estás manifestado en todas esas dimensiones. Multidimensional, sin más. Obviamente no te lo crees y no accedes a ellas porque te han bloqueado. La cuestión más sencilla es que ese chamán, pongamos un ejemplo, es capaz de trascender diferentes planos de existencia. ¿Solo puede hacerlo el chamán y los demás no? No, los demás tienen su cerebro configurado de otra forma. Es un software, nada más. Me recuerda un poco a lo que decía anteriormente nuestra compañera Lola en el anterior programa, que efectivamente era una programación y que somos muchos Micael, muchas María José, muchas Lolas. Algún programa tendremos que hablar de esto y además de cómo nos bloquean para que todo esto no lo sepamos. ¿Qué interés hay, no? En que estar bloqueado. ¿Qué interés? Esto vamos a improvisar, pero ¿qué interés crees tú que hay en que nos estén bloqueando de esta manera? Desde pequeñitos, además. Es muy sencillo. Hay que partir de la idea de que alguien manda al mundo. O sea, esto no se genera espontáneamente. No hay más que verlo tú a la parte más pequeñita, que es un pueblo. Siempre hay alguien que quiere controlar, siempre hay alguien que quiere dominar, control de ese pueblo. Eso a nivel planetario sucede exactamente lo mismo. En cualquier raza, en cualquier civilización, siempre hay un anhelo de controlar, siempre hay un anhelo de mandar. Vale. Si consiguiéramos que el ser humano empezara por no tener miedo a la muerte, por no tener miedo a lo que va a haber más allá, al trascender, al futuro, a enfermar, al pasado, si fuera consciente de que en verdad el 99,999% de sus problemas no es que no deban de perturbarles, que ni siquiera existen, ¿quién te controla? ¿Quién te domina? Porque lo primero que haces es dejar de tener miedo. Cierto. Dicen que el hombre sufre más por lo que imagina que por lo que en realidad está aconteciendo. Vives aquí, vives en muchas dimensiones. Cuando terminas esta dimensión, no dejas de existir, sino que vas a otra, dejarías de temer. Dejas de temer, no hay quien pueda controlar a alguien que no tiene miedo. Estupendo. En otro programa hablaremos sobre este tema interesante porque, amigos, ya veis, aquí en Acásicos es un programa también multidimensional, ¿por qué no decirlo? Que no se cierra a todas aquellas cosas que quizá a muchos pueda parecerles locura, extravagante. Bueno, aquí las queremos contar. Pero dice una frase que a mí me gusta mucho, que es que los locos de hoy pueden ser los sabios del mañana. Así lo sabemos, así se lo hemos contado y ahora, como siempre, juzguen ustedes mismos. ¿Qué es el karma? Esta palabra se oye a menudo en las filosofías budista, hinduista. Enseña que la ley del karma es una ley de causa y efecto que se aplica absolutamente a todos los seres, aunque no es nueva. Ya la ley de Newton decía que acción y reacción tienen un efecto igual o opuesta. Según el karma, también, aunque el ser humano tenemos libre albedrío para actuar como queremos, sin embargo hay algo de lo que nunca parece ser, según esta ley, que podemos escapar, y es de las consecuencias que generamos con nuestros actos. Hay una pregunta que hoy en la actualidad circula,
últimamente se oye mucho debido a todos los sucesos que estamos viendo actuales. Se pregunta, ¿qué está pasando con el mundo? Esta pregunta me ha hecho a mí hacerme otra a su misma vez y preguntar, ¿tiene el mundo karma? ¿Tienen las naciones karma? De esto vamos a hablar hoy con nuestro invitado Juan Antonio Pasamón. Buenas tardes, Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Y con Lola Criado, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, ¿el karma sería solo individual de cada persona? Es decir, ¿solamente se miden las acciones que tenga uno individualmente? ¿O también como grupo la gente puede generar un karma? Pero antes de ver todo esto, yo quería preguntar primero a Juan Antonio que nos explique un poquito para que toda la gente que nos está viendo detrás de las cámaras en sus casas entiendan un poquito qué es el karma. Explícanos un poquito qué es el karma para que la gente lo entienda. Bien, pues karma es una palabra del sánscrito que viene de la etimología karanas, que quiere decir acción, manas, mente o reacción, pues acción-reacción, lo que acabas de decir, ¿no? Causa-efecto, igual que en física que es en metafísica, mucho más antiguo el concepto metafísico, pero ahora ya coincide con el físico, como has dicho por la ley de Newton. Es diferente cómo lo ven los hinduistas a los budistas. Los hinduistas consideran que a toda acción lleva una reacción. Si esa reacción es negativa, habrá un Dios que juzgará y será el que perdone o no perdone. Un Dios o dioses, porque los hinduistas tienen varios dioses. Pero los budistas lo consideran de otra forma. Consideran que son experiencias y no hay un Dios. Somos nosotros mismos en esas experiencias los que vamos a necesitar unas experiencias contrarias, que es la reacción que ha causado tu acción. Para que aprendamos, por así decirlo, que esa acción que yo he tenido tiene una reacción contrapuesta o buena o mala dependiendo de las acciones, ¿verdad? Porque ¿el karma es siempre malo? Es que, según los budistas, no hay ni bueno ni malo. Son experiencias. Necesarias. Entonces, necesarias. Entonces, si tú has, yo qué sé, violado a una mujer, después tienes que ser más o menos violado para saber realmente qué experiencia ha supuesto para esa mujer lo que tú has ocasionado. A lo mejor no lo haces en esta vida, lo tienes que hacer en otra, cambiando los roles. Pero tú, después de sufrir la misma consecuencia, vas a decir, pues este camino no me gusta. O sea, que tenemos que ir aprendiendo, tanto en diferentes vidas como en esta, que cada acción que tengamos genera una, como ya he dicho, una reacción, y a su misma vez tenemos que ir aprendiendo qué reacciones no son tan buenas o no son tan positivas, ¿no? Sería de vida tras vida un aprendizaje. Bueno, se supone que deberíamos de aprenderlo todo para dejar de tener karma, ¿no? Realmente el tiempo es eterno. Aquí nos parece que, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a tardar? Si el tiempo es eterno, pues da lo mismo lo que tardemos. Pero en efecto, si consideramos que nosotros venimos con un propósito, hasta que no se consiga ese propósito de vida, generaremos karma e iremos teniendo las experiencias contrarias hasta que llegamos al camino que hayamos determinado, el camino en que nos encontremos más a gusto, y dejaremos de tener karma. Estaremos en otra evolución. Supongo, Juan Antonio, cuando dices propósito, dices que cada uno venimos ya eligiendo qué queremos aprender, ¿no? Yo quiero aprender la compasión, yo quiero aprender, yo que sea, la bondad, yo quiero aprender el perdón o la paciencia, ¿no? Algo de esto. Es que yo considero que no se puede hablar de karma si no hablar de dharma. Claro. Bueno, el lo vamos a dejar para otro. Lo del dharma ya lo explicaremos en otro programa, porque ahora quería preguntarle a Lola. Lola, ¿cuál sería el propósito de que las naciones tengan que pasar por este karma, por este sufrimiento? Bueno, partimos de la base de que ampliamos el karma a nivel universal, luego terrenal y luego a nivel individuo. Entonces las naciones tienen su propio karma que tienen que transitar. El tránsito hasta el momento ha sido todo el rato, o sea, todo el tiempo ha sido bastante negativo, porque estamos remontándonos a lo que conocemos, y lo conocido es el pasado. Son los conflictos, las disputas entre países. Ahora ha empezado un cambio importante en el que, bueno, estamos viendo un poco de más terrorismo, y lo que está, vamos, si lo vemos por el lado negativo,
claro que es malo, pero es la misma repetición de siempre. Si lo vemos por el lado positivo, se están ampliando las fronteras. Estamos desarrollando nuestra generosidad, nuestra ayuda, en fin. Me llama la atención de que digas que tenemos que desarrollar el potencial también como naciones, como pueblo. Yo quería este libro es un libro que yo me gusta mucho, es de Judith Denver. Ella es angeóloga y ella conoce tanto a los ángeles de luz como a los ángeles oscuros. Y aquí en este libro, que se llama El Gran Libro de los Ángeles, ella está hablando del karma de las naciones. Y yo quería citar algo que yo creo que a ti te va a gustar, porque dice que a los telespectadores les va a quizá, no sé, o si no impactar, hacerles pensar un poco, ¿no? Dice que en los conocimientos ocultos es sabido que muchos de los egipcios que persiguieron a los hebreos en la época bíblica renacieron como hebreos bajo la persecución nazi. Esto sería el karma de los egipcios. Y luego dice que la próxima ronda de reencarnaciones, casi todos nosotros, amigos, lo que dice el libro, los europeos, volveremos a nacer en Europa, con la diferencia de que Europa se habrá convertido en el tercer mundo. O sea, sería un poquito de que una nación ha sometido a otra, la ha avasallado, pues ahora te vas a ver en el lado contrario. ¿En qué lado está, por ejemplo, España? No sé si me querías tú comentar esto, o Alemania, ¿qué país era el que bueno, te querías es que comentar? nosotros, a través de la lógica global convergente, Sí, nos manejamos con planos y con números. Cada país utilizamos su código telefónico para saber qué potencial tiene y qué es lo que tiene que ofrecer al resto. ¿El código de teléfono del país para ver? ¿Eso sería numerología o algo de esto? No, son planos, es abstracto es totalmente. diferente. Entonces España, que su código telefónico es 34, lo que hace es ver los programas que contiene el país, los ve, o sea, es lo único que hace, porque acumula información. No sé si os pasa a vosotros, pero hasta el momento solo queremos saber y saber y saber, pero materializamos poco. Claro. ¿Y en España en qué momento se encontraría según ese plano numerológico? En este momento está o sea, hay mucha gente, porque se necesita un número de gente que empiece grande a cambiar esto. Bueno, y lo que está haciendo es un gran cambio a nivel externo. O sea, nos estamos mostrando al resto de Europa, estamos mostrando nuestro cambio, y es el que inicia todo el movimiento. O sea, bueno, si nos ponemos a investigar sobre España, cómo ha movido todo, a partir de aquí bueno. Ya, te entendemos, y yo creo que nuestros amigos desde casa nos están entendiendo un poquito, pero yo quiero explicar un poquito más esto. Sería un poquito duro de entender que todas las atrocidades que están pasando, es decir, es porque hay estas naciones en una vida anterior han hecho eso a otras naciones. Vale, esto puede ser un poquito difícil de entender, pero amigos, esto es la ley del karma. Así lo dice, así lo estamos contando, y yo ahora a nuestro compañero Juan Antonio, nuestro invitado de hoy, yo lo que le pregunto es si este karma viene también de otras vidas, como ha comentado antes. Háblanos de eso, otras vidas. Entonces es que hay reencarnación según el karma, va unido a la reencarnación. Sí, desde luego, o sea que el conocimiento del karma, lo mismo en hinduismo que en budismo, no se termina de solucionar en una vida porque no hay tiempo. Además, lo que hablábamos antes, se viene con un proyecto de vida, y si ese proyecto de vida dura solamente, yo qué sé, 40, 50 años, 100 años, el proyecto de vida sería muy difícil. Entonces, claro que la ley del karma está basada también en la reencarnación. Es un proyecto que se crea antes de venir, y se crea no solamente para el proyecto de vida que vas a llevar tú, sino que se sale ya con un proyecto conjunto de el número por personas que van a formar dentro de tu familia, tu entorno, el entorno social, con un proyecto también conjunto. O sea que ya diríamos como un contrato, claro, anteriormente, antes de venir aquí, con las personas que vamos a hacer todo eso, tanto como nación, como pueblo, con todo. Y Lola, ¿cuándo se supone que quedaría
las naciones o el mundo o la gente libre de este karma? ¿Cuándo se queda libre? ¿Hay alguna vez que quedamos libres? Nos preguntará la gente, ¿no? ¿Hay alguna vez que vamos a quedar libre de todo este karma, si queremos llamarlo así, ¿no? Solo si nosotros queremos cambiar nuestra percepción a nivel planetario, se acabaría el karma. Ya, pero eso... Solo de esa manera. Pero Ya. eso es muy difícil. Eso es muy difícil, ¿no? Es muy complicado porque cambiar como planeta entero... Bueno, las circunstancias se van dando, porque aquí, en este libro, en el libro de Judita, también dice que hay una inteligencia superior que ya tiene orquestado todo. Con lo cual, entre todo lo que estáis diciendo y lo que dice el libro, pues a pesar de todas las atrocidades que vemos, se supone que lo que deberíamos de hacer como seres humanos viviendo aquí en la Tierra es, amigos, hacerlo lo mejor posible, porque desde luego si vamos a sembrar un karma negativo, más vale que lo hagamos bien, ¿no? Juan Antonio, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias Te vamos a tener vosotros como colaborador, con lo cual Muchas hablaremos más y ya diremos todas estas cosas que tú haces interesantes, hablaremos más de tu información. Lola también sigue con nosotros. Y, en fin, amigos, hay un antiguo dicho que dice que todo lo que siembra, con lo que el hombre siembra, eso también va a segar. Y una de las 12 leyes del karma también asegura que es mejor que estemos con una actitud amable, positiva ante el mundo y hacia todo lo demás. Bueno, yo digo que si esta regla es cierta, más nos vale hacerlo. Saldremos más beneficiados. Pues muchas gracias a los dos y, amigos, vamos ahora a publicidad y volvemos enseguida. Y damos ahora paso a la sección de experiencias paranormales. Ja, ich will auch für die anderen Leute, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leicht Sache, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schon. Nein, Jeklötze. Und dann machen wir Jeklötze. Oh, und dann will ich nicht. Oh, ich gehe nicht. Oh. Sind wir schon drei? Ah, wie. Was ist so eine Scheiße? Als Kind Gottes. Ich hab ein Moderschlag. Im Namen des Vaters, Die Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur, ja, no. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Ewigkeit.
Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Weil der Teufel größere Macht. Im Namen deiner seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht. Después de escuchar este escalofriante exorcismo de Anneliese Michel, un caso auténtico y real, al menos está constatado como tal, leo literalmente lo que significa desde el punto de vista médico la posesión demoníaca. He de decir que existen más de 60 grabaciones de Anneliese Michel. Esta es solo una de ellas. Desde un punto de vista médico, la posesión demoníaca se considera una de las formas de trastorno disociativo, que antiguamente se denominaba como histeria. Se codifica la clasificación de enfermedades mentales y se denomina demoniopatía o demoniomanía, es decir, la persona que cree que está poseída por un espíritu o controlada por un demonio. Algunos datos importantes: publicación de Pierre Janet en el caso de Aquiles sobre un sujeto que en 1890 es poseído por un demonio y curado por el tratamiento hipnótico, y posteriormente Sigmund Freud publica en 1895 los estudios sobre la histeria, el caso de Anna Ohm, una joven con personalidad múltiple que hablaba en lenguas extranjeras. Y aquí me detengo y pregunto, Alicia, Micael, buenas noches. Me gustaría preguntaros, ¿existe alguna enfermedad mental que pueda hacernos hablar en otras lenguas que no conocemos? Voy al principio. La mayoría de los fenómenos o las manifestaciones de una persona supuestamente poseída, la mayoría, pueden ser explicadas mediante la medicina o la psiquiatría. Que una persona hable en una lengua determinada se está a día de hoy investigando. Se han dado casos de personas que han salido de un coma hablando una lengua que no conocían hasta el momento que estaba en coma y no estaba poseída. El exceso de fuerza, o sea, si que una persona pueda con 2 o 3 que teóricamente son de mayor fuerza, también es fácilmente explicable. Es una descarga de adrenalina. Vocalizar de una forma determinada también es explicable. Tener un comportamiento escatológico, cambio de voz, insultos, comer insectos y ranas, suele ser muy normal. Negarse a hacer una alimentación normal y querer solo comer. Todo pues esto eso. podría ser, Micael, algo verdaderamente psicológico, ¿no? Sí, de hecho lo es casi siempre. Lo es casi siempre. Pero yo incidía en hablar en lenguas. Sí, es que hasta el año pasado, quiero recordar, hasta el año pasado era una de las cosas que se daba como fija, o sea, clara, de que una persona estaba en contacto, que era poseída, se hablaba en lenguas, sobre todo en lenguas muertas. Obviamente es muy difícil, o se daba por sentado que no podía conocer esa lengua. Pero es lo que digo, se han dado casos constatados en hospitales en los cuales personas que han salido del coma sabiendo un idioma que no sabían antes de entrar en el coma, sin estar poseídos. Sin estar poseídos, eso te iba a decir, no necesariamente una posesión. Con lo cual ya tenemos que descartar esta opción. Sería, Micael, se me ocurre ahora, por ejemplo, una posesión, una persona hablando en una lengua muerta o que no conoce, pero además en tono agresivo.
O una persona que simplemente sale del coma y, bueno, pues recuerda, por decirlo así, imaginemos que es que ha estado en otra vida o lo recuerda. Es distinto, ¿no? Sería, es decir, Sí. podría decirse que dependiendo del tono en el que esa persona... No, habría otra serie de manifestaciones. Volvemos a lo mismo, una persona que está poseída efectivamente habla otras lenguas, efectivamente tiene un timbre de voz determinado, ya el especialista, la persona que está cometiendo el exorcismo, es quien tiene que determinar, quien tiene que valorar si es una cuestión psicológica o efectivamente requiere un exorcismo. Pero es más fácil cuando la persona poseída manifiesta precognición, clarividencia, conoce cosas que solo tú conoces, conoce cosas de sería ti, sinónimo de posesión, más bien. más que lo otro, más cercano, o inclusive se han dado casos de levitación al estilo demoníaco. Vale. Obviamente no es difícil de explicar por la medicina. Difícil un poquito entonces dónde está la raya entre la posesión y la enfermedad mental. Sin embargo, según explicación médica, también se puede dar el fenómeno de cambio de voz debido a una enfermedad mental. Aunque estas voces nos pongan a veces el pelo de punta, Alicia, no siempre es una posesión. Yo creo que tú tienes también un caso que nos querías explicar de alguien. Sí, hay un caso en Francia del año 1566. Es una chica joven de 16 años. Igualmente, bueno, pues ella estaba en el cementerio rezando donde el abuelo, y de pronto, bueno, pues sintió en su cuerpo algo. Y bueno, pues al poco tiempo empezaron a ver qué tenía y tal. Posesión. En esa época, le diagnosticaron, claro, posesión en 1566. Eso es. Bueno, pues igualmente fue, según decían, pues era una posesión, le hicieron un exorcismo. Y bueno, ahí había unos intereses de la Iglesia, porque en esa época también es verdad que regía mucho lo que es los evangelistas. Entonces ahí la Iglesia quería entrar como tal y quedar, bueno, pues como que la Iglesia puede entrar. Y bueno, pues realmente esto es un documental que yo he estado informándome, y al cabo de 500 años después, o sea, en esta época, bueno, pues hay una historiadora, que bueno, pues empezó a investigar. Entonces el tema de la chiquita esta, se llama Nicole, pues nada, resulta que tuvo 7 años en un colegio religioso, mucha falta de autoestima, carencias de cariño, y bueno, pues todo esto fue una conclusión que ella pudo sacar, que diagnosticó como un desorden psíquico, no una posesión. ¿Está siempre vinculada la posesión a la creencia religiosa o casi siempre de la persona? Casi siempre. Es muy difícil que un ateo sea poseído. Curioso. Aún digo más, siempre te poseen entidades de tu religión. Es curioso, o sea, una deidad, porque en todas las religiones, en todas las tradiciones se ha efectuado exorcismos. Pero es curioso que depende de la religión a la que pertenezcas, tus demonios son de tu religión. Muy curioso. O sea, jamás Lucifer va a manifestarse o va a un budista, por ejemplo. A un budista, por ejemplo. Ya. Obviamente. ¿Hay alguna historia, conoces tú, nos puedes contar de alguna historia o te acuerdas de alguna historia? Me comentabas, él lo tenía como alguna reina que fue poseída o algo. Sí, bueno, a lo largo de la historia es que volvemos a lo mismo. La ignorancia es una cosa temible. O sea, la facilidad con la que el ser humano determina luz o tinieblas, a mí personalmente me asusta. Entonces, todo va en este camino. Si de pronto alguien decide ir hacia el otro lado, está endemoniado. En algunas épocas de la historia estabas endemoniado, sí o sí. ¿Vale? O sea, no había más. Sí. Y sí es cierto que hay entre los nobles hay alguna referencia, sí. Y se quemaron en la hoguera a muchas personas solamente por querer saber latín o querer leer simplemente la Biblia, que por cierto las tenían encadenadas para las personas normales. Pregunta ahora que digo, un exorcismo. Hago esta pregunta. ¿Tiene que hacerlo un padre de la Iglesia necesariamente o puede hacerlo otra persona? ¿Contesto yo primero?
Por favor. La tomas primero. A ver, muchas gracias. Yo voy a hablar, y ahí va a quedar, sobre lo que es la religión católica, ¿vale? Que son los que hacen normalmente los exorcismos, por otra parte. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues en un principio empezó en el año 30 cuando Jesucristo. Con lo cual la Biblia dice que Jesucristo mandó a sus apóstoles en su nombre, pues que empezaran a hacer exorcismos. La diferencia, por ejemplo, hay una diferencia entre posesión y infección u opresión. Posesión, infección u opresión. Sí. La posesión es, necesita, según la religión católica, estamos hablando siempre, necesita un exorcismo, del cual tiene que ser, pues, un cura que ya le han estado preparando, tiene que ser puro. Y puro significa que no ha conocido. Exactamente, esto es. O sea, un hombre puro y un hombre digno, que haya tenido una vida digna y muy puro de corazón. Con lo cual, bueno. Y aparte de eso, el obispado, o sea, el obispo, tiene que dar una licencia que le concede para poder hacer un exorcismo. ¿Vale? Esto es para lo que es el exorcismo. Perdón. Sin embargo, en lo que hemos hablado antes, infección o opresión, hay ministerios laicos, de los cuales igualmente los tienen que autorizar los curas o el obispado también. Y entonces esos sí pueden hacer lo que sería esto, infección o opresión. Nunca un exorcismo. Algún día hablaremos de las diferencias que hay de una infección, de una posesión. Yo, para mí, no sé, es como todo un poco igual. Bueno, esto, digamos, que es lo que es una infección, es un espíritu, ¿vale? Una persona que ha fallecido, un espíritu. Entonces, bueno, pues sigue queriendo, digamos, tener lo que es su... a ver cómo lo explico. Como queriendo sentir lo material. Entonces, pues, por un tiempo determinado, se puede meter en un cuerpo. En un cuerpo, pues, a lo mejor de un viaje astral mal hecho, de personas que tienen poca experiencia y hacen un poco la locura... O el tema de la Ouija, que es muy peligroso. ¿Y no sería igual que la posesión? Es decir, ¿no manejaría a esa persona? ¿Qué diferencia hay? ¿Infección, posesión? No, porque digamos que una posesión es demoníaca. ¿La posesión siempre es demoníaca? Sí, una posesión es demoníaca con todo eso según la Iglesia Católica. Claro, o sea, yo estoy hablando según la Iglesia Católica, claro. Entonces, serían demonios y en este caso serían espíritus de personas perdidos, por decirlo de alguna forma. Sí. Vale. Y bueno, pues eso es lo que... Eso es lo que la opinión religiosa... de la religión católica. Sí. Eso es. Luego te voy a preguntar lo que opinas tú directamente. Ahora se lo voy a preguntar a Micael. ¿Tiene que hacer, o puede ser otra persona quien pueda hacer? No, además la propia experiencia nos dicta que suelen ser bastante malos y bastante ignorantes de lo que tienen frente a sí. De hecho, la cantidad de personas supuestamente poseídas que han sido sometidas a un exorcismo y no han salido, han terminado peor e inclusive han muerto, es tan elevada que decir que esas personas reconocidas por el obispado son las que tienen esa potestad da yuyu, o sea, de entrada da su miedito. Un poco de duda, ¿no? Sí sería interesante porque hay que quitar el miedo, ¿vale? Como digo siempre, nada puede entrar en ti si tú no abres la puerta, y el 99,99999% de las supuestas posesiones en verdad no lo son. Tienen alguna explicación. Sí es muy fácil que una entidad se acerque a ti, haga contacto con tu aura y te condiciona a tener un comportamiento determinado, ¿vale? Eso es relativamente más fácil. La cuestión de posesión, como que tu propia conciencia tiene obligatoriamente que abandonar tu cuerpo, entrar otro ser, tomar posesión de ti, quedar en segundo nivel, eso es complicadísimo, ¿vale? Es complicadísimo, y además cuando le estás diciendo a una persona ya de entrada que posiblemente esté poseída porque tiene creencias religiosas, es más fácil que ella misma se sugestione, se lo crea y esa posesión llegue a darse aunque no esté poseída.
por En ningún este- espíritu, como es el caso Sin de duda. Annalise Michel. En Y este el de caso, Nicole igualmente. en este caso en particular, ¿Estáis yo- de acuerdo? Sí, sí. Sí. Yo estoy de acuerdo totalmente. En este caso en Sí. particular, que no me acordaba, además cuando me comentaste de hablar de este tema, yo no me acordaba que estas grabaciones, este tema ya hace años que lo había visto. Y sigo pensando lo mismo, si en el momento en que esta chica, que tiene 15 años, cuando empiezan los fenómenos, en vez de estar rodeada por toda una familia, por todo un planteamiento religioso, que la dice, estás endemoniada, hay que hacerte un exorcismo, la sacamos de ese ambiente y la damos un abrazote bien fuerte, en la vida le hubieran hecho un exorcismo, porque no lo necesitaba. No, Claro, de hecho había médicos que decían que no era endemoniamiento, que era simplemente algo mental. Empezó siendo epilepsia, según el Epilepsia. neurólogo. Ujú. En fin, amigos, esperamos que desde sus casas ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo no sé si tenéis que decir algo más al respecto. Tú, Alicia, te comentaba que te iba a hacer la pregunta a ti directamente. Has comentado lo que la Iglesia Católica dice. Ahora te pregunto lo que dices tú. Pues referente a lo del... A lo de que si alguien más puede hacer un exorcismo. ¿Puede hacerlo? No cualquiera, supongo. No, claro. Lógicamente. A ver, sí, o sea, según mi opinión, bueno, pues una persona que realmente esté muy preparada y esté en la luz puede ayudar, como bien ha dicho Miquel, a cualquier persona que tenga un problema así, con amor. O sea, Ujú. es eso. O sea, los demonios, pues igualmente, si tú les tratas como ellos vienen a ti, en plan de, bueno, pues te voy a tal, y hacerte la vida imposible, y tú haces lo mismo con ellos, pues ahí hay un choque, hay una guerra. Ujú. Sin embargo, si tú ahora mismo les ofreces amor, es como que los descolocas. Sí, Como en es una cuando se va. discusión, dos personas que viene uno muy, muy bravo y tú, bueno, pues intentas decir, bueno, vamos a razonar, vamos a dar, ya la persona se descoloca. Pues en este caso considero que los demonios... Como hacía Jesús, que has comentado antes. Exactamente. Él hacía eso. Jesús era un maestro de la energía, Sí. ¿verdad? Nunca mejor Con firmeza, dicho. pero Sí. con amor. Sí, sí. Ujú. Ahí está. Bueno, entonces ya os traeré en otro momento en que no estéis de acuerdo para que haya aquí un pequeño debate, porque yo creía que teníais ahí Sí, algo. yo también lo creía. Si me permites, voy a hacer si me permites, Por supuesto. voy a hacer un comentario para los exorcistas que ejercen. Ujú. Y además han parado en lo que tú has dicho antes, de que el exorcista tiene que ser puro y eso es imposible. No existe nadie, no existe nadie, Tendría no, que estar en no la No existe, sabía yo que había... 30 años tendría que estar. no existe nadie 100% puro. Entonces, resulta que precisamente es a la inversa. Perdón, aunque se supone que son célibes. No, pero si ya no es en este aspecto. Vale. O sea, sé, si tú nunca has estado con una mujer, pero todas las noches piensas en tener 3 o 4, Eso es. vamos a dejarlo estar. Claro, ahí está, ya está Vale. pecando. Puro de corazón. Claro, Claro, puro de O corazón. puro de pensamiento, eso es imposible. 100% no hay. No hay, no. En esto voy a ir a por el Ya. pater superior que me tiene enfilado. Entonces, de hecho, hay que hacerlo a la inversa. O sea, si tú vas a enfrentarte al demonio, al mal, entre comillas, lo de enfrentarte al demonio, al mal, Sí, sí, a Lucifer. ¿no? a Lucifer, a Luzbel, y tú te colocas una armadura, dices, voy a ir protegido. No vayas, ya te ha vencido. Claro. Te colocas la armadura porque tienes miedo. No vayas. O sea, ¿para qué vas a ir? Bueno, No, es así. Porque lo primero que va a hacer, si en verdad es una posesión, es como conoce toda tu vida, sí. va a decir, te recuerdo que cuando tenías 12 años, tu padre, Tal y tal. tal y tal. Pero si tú ya asumes esa naturaleza de tu ser, asumes que no eres perfecto, vas sin la armadura, vas de corazón abierto, no tiene nada que enfrentar a ti. Pero no todo el mundo puede ir a corazón abierto, Claro, Miguel, vamos ya a ver. hemos quedado Claro, que o sea, tiene que ser una persona claro. adecuada. Exactamente, o sea, es Pero que sin no todo armadura. el mundo tiene su conciencia abierta y tiene, porque, por ejemplo, tienes que, lo hemos comentado antes ahí atrás, Ya estamos debatiendo. Si sabía yo. Es decir, una persona que no tiene conocimientos de Claro, de limpiezas, nada. de energía, de No, nada, no, va para y nada. dice, ahora Es yo muy voy a fácil ayudar de- a esta persona a sacar un demonio de aquí. es que es muy Puede fácil, acabar claro. bastante No, mal, sí, ¿no? no, O sea, Claro. no. es que es fácil de... Mismamente, que hemos estado hablando antes, yo te he dicho que yo he visto infinidad de vídeos, por ejemplo, de la parte de Latinoamérica,
Es que ahí están claro los porteros. Ahí parece ser que todo el mundo está con demonios. O sea, están todos con demonios. Es que es una cosa. Y exorcismo por aquí, exorcismo por allá. Todo Dios hace exorcismo. Y tengo no que sé. decir que los que no están con demonios se dedican a hacer hacer que claro, estén, hacer magia porque negra y está hacer la magia todo lo negra, cual- con lo cual están claro. Amigos, aquí, como veis, se habla de demonios como quien habla de, bueno, pues Costumbre. de costumbre, de un dado, da igual. Esperamos que ustedes saquen sus conclusiones, porque aquí habría mucho que debatir. Habría que debatir si, por ejemplo, el demonio realmente existe o es nuestro lado oscuro. Uy, ahí te la. Ese sería otro además debate. discutiríamos. Se escucha a Micael decir demonio, se escucha a Alicia decir demonio. Yo me mantengo neutra y dejo que ustedes pues mediten un poquito, porque volveremos a venir con más temas. No se vayan, porque volvemos enseguida con la investigación del mes y la sección de noticias. Comenzamos esta noche nuestra sección de la investigación paranormal que tiene actualmente el equipo de Acásicos en mano. No es Belchite, no es el Palacio de Linares, ni es un lugar conocido ni investigado por ningún equipo de investigación. Pero quizá con los mismos fenómenos o más que cualquiera de estos lugares. Es un barrio que está en Madrid, aunque por ahora y hasta terminar la investigación preferimos omitir el nombre de este barrio, así como también el dueño de la casa que hemos estado investigando en este barrio. Pero sí les iremos adelantando sucesos que nos hacen pensar que en un antiguo campo de batalla no es el mejor lugar para vivir. ¿Qué os parece, compañeros? Vamos, yo no viviría ni al lado de un cementerio ni en un campo de batalla. Esa casa donde estamos investigando, ese barrio, está ubicado en un antiguo campo de batalla y en un cementerio común, donde según caían los cadáveres quedaban enterrados. ¿Puede ser por esto que tengan sucesos paranormales? Seguramente. Micael, tú has tenido la oportunidad de estar en esa casa y de ver de primera mano fenómenos. Yo creo que nos expliques un poquito, Alicia, cómo puede afectar vivir encima de un cementerio, más o menos. Uy. Ya te he pillado. Pues mira, Una sí, pregunta. no, a ver, vivir, tanto si vives cerca, y mucho peor, encima, que, por ejemplo, hay ciudades o pueblos, por ejemplo, Getafe es uno de ellos, hay una zona que quitaron el cementerio, sacaron todos los cuerpos, los llevaron a otro lugar y ahí han construido. Vamos, yo jamás. Porque Quitaron los independientemente, cuerpos. sí, independientemente de que quitaran los cuerpos, ahí ha quedado pues impregnado en lo que es un sufrimiento tanto de familiares como incluidos los mismos fallecidos, los mismos espíritus. Y todo eso está ahí y se refleja muchísimo a la hora de una vivienda. Pueden pasar muchas cosas que se puedan sentir, sobre todo si hay personas que son sensitivas, eso lo pueden percibir. A lo mejor una persona que, bueno, no sea sensitiva y tal, pues O vive lo ahí, percibe, pero no se da ni cuenta que es o lo por eso. percibe y no se da ni cuenta. Porque Y, aquí en bueno, este barrio, amigos, tengo que decir que hay verdaderos brotes de violencia. Así lo hemos podido observar. Sobre todo ciertos miembros de nuestro equipo que han estado durante años, han observado este barrio y les daremos más información. Ya digo que ahora no podemos dar nombres todavía, pero lo que sí es cierto, como comenta Alicia, Micael, ¿tú estás de acuerdo también? ¿Estáis de acuerdo en que estas impregnaciones de sufrimiento y todo esto que puede, aunque se hayan llevado los cadáveres o...? Sí, de hecho acabas de matizarlo, que quizás sea la parte importante.
Sufrimiento. Porque yo me paso 10 horas al día justo enfrente del cementerio de la Almudena y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, en esta casa en cuestión no volvería a pisar ni a paleao. Entonces, claro, si alguien ha partido, pero ha partido en paz, fin del conflicto. El problema es cuando alguien no ha partido en paz o directamente no ha partido. Ese barrio es un tanto peculiar. Es bastante peculiar, perdóname. Sí, sí, no, le iba a comentar. O sea, acabas de decir que tú vives enfrente de la Almudena, ¿no es así? Bueno, sí. Que estás más o menos. Y que si la gente se va en paz, pero en un cementerio no todos se van en paz. No, pero fíjate que hago la diferencia, porque el cementerio de Almudena es el más grande de Madrid. Sí, con lo cual fíjate lo que hay ahí metido. Ni una perturbación. Tú estás en el barrio en cuestión del cual estamos hablando, y en este caso una casa la cual yo conozco, 2 días. 2 días y estás de los nervios. Puede ser, perdonadme que haga un inciso, puede ser que en los cementerios la gente ya va muerta. Es decir, muere en los hospitales, muere en otro sitio, ahí ya sí, va pero fallecida. En la Almudena hay mucha gente que está, incluso asesinatos que ha habido. Y los ¿Pero dentro del cementerio? No. Claro, No, ahí voy. no. Que el sufrimiento no está impregnado dentro. En este lugar, lo que yo quería matizar es que en este lugar concretamente, ahí se libraban batallas, ahí morían gente, ahí mismo. Claro, eso sí. Claro, en ese sentido. Y puede haber ahí también incluso todavía, incluso a lo mejor todavía puede haber huesos que no hayan ni siquiera encontrado. Hay todavía huesos. Amigos, quiero compartir con todos ustedes, queremos compartir el equipo de Acásicos una foto que nuestros compañeros sacaron estando en esta casa. Íbamos con la cantidad de aparatos que se utilizan en estas cuestiones, como las grabadoras, los meter, en fin, todo esto. Y en una puerta de esa casa yo dije a una de mis compañeras, dije, haz una foto ahí, porque ahí estoy sintiendo una presencia. Yo simplemente se la quiero mostrar y, como siempre digo, saquen sus conclusiones. La foto es esta, luego la comentaremos con Micael, con Alicia. Y la foto en cuestión es esta. Aquí podemos ver que hay una puerta. La foto, normalmente no hay ninguna de estas luces. 2 cositas, 2 figurillas que tampoco estaban ahí. Pero bueno, vemos aquí como hay un rayo de luz. Y aquí, no sé si se fijan, que hay como pues lo que parece ser un gorro, ¿no? Como una capucha. Una capucha. Y unas manos levantadas y para abajo como un hábito. Esto negro no tengo ni idea. Esto sí, esto es digamos que es una prenda, una toalla, creo que es más o menos que estaba. Y esto es lo que se sacó, pero hay algo más. Hay algo más porque recogimos en nuestra grabadora, y además no una grabadora normal, fue en una grabadora que es un móvil. La grabadora de un móvil. Recogí una voz y les voy a pedir ahora, antes de ponerle esta grabación, que escuchen, porque inmediatamente de empezar es cuando se oye esta voz. Y a diferencia de como se suele hacer normalmente, esta vez no vamos a decir lo que dice esta voz. Voy a preferir que lo escuchen aquí, esta noche, y que piensen antes de decir la palabra que dice, y también a mis compañeros, a Alicia, a Micael, porque ellos no han escuchado esta psicofonía. Quiero que se escuchen directo. Escuchen, por favor, con atención. Si podéis volver, por favor, compañeros, a repetirla otra vez. Se oye un ruido audible, yo ya sé lo que dice, claramente. Y lo vuelve a repetir al final, más chiquitito. Bueno, yo no sé si habéis escuchado algo. Yo no lo he captado. No lo he captado. Se capta una voz. Se oye una voz, pero no defino lo que dice. Bueno, pues yo oigo claramente, yo y muchos compañeros míos del equipo, cuando lo oímos, escuchamos, claro. Me marcho. Dice, me marcho. Podemos volver a repetirla para que
Ah, sí, ahora, sí. Ahora a ver sí. si ahora, después de haberlo dicho, se oye claramente, me marcho. Micael está poniéndose una cara que como que no sabe... No, a ver. Este es un efecto mental o psicológico. No digo que la psicofonía no sea real. Digo que puede ser un efecto psicológico, que es como cuando te presenta una imagen que está distorsionada y después te presenta una imagen con lo que en verdad existe, vuelves a la primera y en verdad ves la imagen. Entonces, cuando a ti te dicen lo que dice la psicofonía es esto, puede estar condicionando tu mente. En la casa en cuestión no voy a discutir lo de las entidades porque insisto que lo conozco personalmente y las hay en formación. Con las imágenes, con los sonidos, con las grabaciones de cualquier tipo, yo siempre, en esto soy muy radical y muy ahí... Un poco más estético, ¿no? No, es que a día de hoy, teniendo la tecnología que tenemos, teniendo equipos de fotografía, teniendo equipos de sonido, especialistas, que pueden coger esa grabación, que pueden coger esa foto y decirte si sí o si no, si es un efecto óptico, si es un efecto de sonidos, prefiero tener al menos la segunda opinión. Tengo que decir, amigos, que esta grabación, ya que lo comenta Micael, he recordado ahora que esta grabación está, no recuerdo ahora cómo se llama exactamente, no sé si vosotros lo recordáis, está pasada por un filtro, es decir, esta grabación ya está examinada. Realmente sigue diciendo, me marcho. Se oye la voz de fondo de la gente que habíamos allí, hablando en la escalera, pero es una voz que de pronto, justo, parece además que está en el mismo micro, dice, y, yo oigo eso, muchos compañeros oyeron eso, pero lo dejo ahí. Si es verdad, Miquel, que se ve, como efectivamente dice María José, bueno, pues murmullo de las personas que estaban allí en ese momento, de fondo, pero sí es verdad que se oye algo distinto. Sí. Y lo último que sí he entendido yo perfectamente, al decir me marcho, el cho, o sea, se entiende bastante claro. Sí, yo lo comento porque a lo largo de los años me he encontrado con muchas grabaciones y muchas imágenes, incluso algo más fácil o más en el antiguo Egipto. Hay muchas imágenes que se han ido borrando con el paso de los tiempos y la primera visión que tú tienes es una imagen determinada. Corría por internet una que era un extraterrestre, que en verdad ves la imagen real y no, son unas espigas dentro de un jarrón, o sea, pero al haberse borrado, la imagen que queda es el extraterrestre. Sí. Entonces, yo lo único que digo es que en estas cuestiones en particular, prefiero que pudiendo, o sea, habiendo un técnico que te puede decir si efectivamente lo que está grabado ahí, la imagen es real, o sea, no ha habido una distorsión, claro, que se pueda encontrar una explicación no espiritual, no esotérica. No, claro, lógica. La Primero prefiero. se tiene que buscar la lógica y después... Tengo que decir, amigos, que tanto la imagen como la psicofonía está pasada por filtros, está vista por técnicos. Entonces, con lo cual... Pero ha habido que pasarlo. Ya está, claro, ya está diciendo... Pero no nos quedamos, como dice Micael, con la imagen y con la psicofonía. Nos vamos a quedar con la historia de la casa, porque la historia de la casa ya avala. En esa casa actualmente no puede vivir nadie. No han podido vivir los antiguos dueños, no puede vivir el actual dueño y parece ser que está destinada a que no pueda vivir nadie más. Y encima en ese barrio, vez tras vez, tienen que ir, pues bueno, fuerzas de orden policial, policía, porque parece ser como si a los vecinos le dieran alguna especie. ¿Estará de acuerdo ahí, Micael, que parece ser que hay algunas energías que están como no dejando vivir a la gente en ese lugar? Como que los trastocan a las personas que viven en ese barrio. Además hay, bueno, pues yo he estado en 100.000 sitios en los cuales pues, sientes, percibes y de todo. Los animales quizás, si tienen por allí animales, pueden percibir bastante. O sea, eso es algo que son los que más esa perciben. casa en particular, o sea, dices, ¿puedes limpiarla? Sí. Pero el trabajo para limpiar esa casa es tan abrumador que ni lo intento. Quizá porque habría que limpiar el barrio entero. Es que habría que limpiar bastante. Amigos, tengo que decirle que ahí cuando construían las casas,
las excavadoras, los niños venían corriendo a los padres porque habían encontrado, papá, ha habido huesos, hemos encontrado huesos, esto es real. Y en próximos programas terminaremos la investigación de la aldehuela, ya que tenemos varias, y terminaremos esta y les contaremos pues reportajes de vecinos hablando cómo realmente estas cosas suceden, no nos las estamos sacando de la manga, esto es un caso real. Me gustaría por último que me dierais un poco la opinión pues de, no sé qué llamarlo, si un personaje de esto que sale aquí, que se ve como una capucha arriba, del rayo de luz que hay ahí, que hay gente que dice que bueno, que es un rayo de luz que... Yo hablaría, bajo mi punto de vista, yo más o menos lo que veo es yo les llamo capuchinos. 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 Quiero decir, y me explico. Para mí es una entidad demoníaca, por decirlo de alguna forma, con un estado a los que son superiores, los capuchinos son dentro de la jerarquía de los demonios. Bueno, pues digamos que es un demonio de alto nivel. ¿Alto rango? Sí, de alto rango. Entonces, bueno, pues es lo que yo puedo distinguir. Dentro de los capuchinos se les puede... Normalmente tienen los ojos muy negros. Yo los he visto y tienen los ojos muy negros. Y dependiendo de la jerarquía, vuelvo otra vez a lo mismo, que tengan, pueden tener negros, que son los más del rango más mayor, digamos. Luego están también los rojos y otros que tienen los ojos amarillos. Esto lo vamos a enlazar con el tema, amigos, que vamos a tener la semana que viene, porque vamos a hablar de los niños de los ojos negros y de los niños verdes. Ya lo veremos qué es. Miguel, ¿qué opinión te merece la foto? Vuelvo a diferenciar. O sea, bajo ningún concepto voy a discutir que la casa hay de todo, porque lo hay. Sí, o sea, porque lo has visto. Claro, o sea, no hay vuelta de hoja. O sea, en esa casa no es un fenómeno real, o sea, la cerámica no se mueve, pero sí que es cierto que ha habido fenómenos de transfiguración, ha habido fenómenos de sonidos, ha habido auténticas locuras en todo el barrio. Eso no hay forma de discutirlo de ninguna de las maneras. Lo de la fotografía me reitero en el comienzo. Soy muy cascarrabias para aceptar que pueda ser una entidad. O para negarlo. O sea, cualquiera de las dos. Tengo que decir también que la persona que ha vivido en esta casa ha sentido presencias como le tocaban, ha visto esto plasma dentro de la casa. Sí, hemos todo. cogido... tendríamos la foto, pero no la hemos traído, a ver si la podemos poner, porque esta investigación desde luego no acaba aquí. Bueno, pues aquí dejamos el adelanto de una investigación que estoy segura que nos dará muchas más noticias. Porque, no sé si querías decir algo más. No. Perfecto. Porque hoy siguen sucediendo cosas que nos indican que allí no hay mucha tranquilidad ni muchas cosas normales. Se los contaremos en posteriores programas. Y ahora damos paso, amigos, a nuestra sección de noticias. Comenzamos con nuestra sección de noticias curiosas. Descubren en Huelva la representación más antigua del cinturón de la constelación de Orión. La representación se ha encontrado en el conjunto megalítico Belén del Soto, en la localidad de Trigueros. Dicho grabado podría representar las 3 estrellas que conforman el cinturón de Orión según los estudios del epigrafista de la investigación. La posición de los 3 círculos se corresponde con la que presenta la constelación de Orión en las noches de invierno, especialmente a partir de la medianoche y hasta el amanecer, en dirección sureste, es decir, en la misma dirección de la puesta del sol en el solsticio de invierno. La representación podría haberse realizado 1000 años antes de que las pirámides de Giza fueran construidas en Egipto bajo la misma teoría, publicada a mediados de los años 90, en las que las 3 pirámides fueron construidas de acuerdo a una representación de las 3 estrellas del cinturón de Orión, convirtiendo este grabado en el más antiguo del planeta. La siguiente noticia. Una estrella mata al planeta Kepler 438b, el mundo más parecido a la Tierra. Astrónomos de Harvard descubrieron el año pasado la existencia de este planeta. El Kepler 438b resultó ser el planeta más parecido al nuestro entre los 4.000 planetas descubiertos, en gran parte por la órbita que realiza alrededor de una estrella, como la Tierra del Sol.
Sin embargo, equipos de investigadores de la Universidad de Warwick acaba de descubrir que el Kepler 438b quedó inútil para el desarrollo de vida. Las causas, su estrella. Científicos apuntan a que la estrella del planeta llamada Kepler 438 ha destruido la atmósfera del planeta debido a la enorme cantidad de radiación que emite, aunque en un principio se pensó que la luz recibida era soportable para la conservación del planeta. Estudios afirman que dicha estrella emitía violentas llamaradas mucho más potentes que las emitidas por el Sol. Este fenómeno no es algo novedoso. Miles de planetas, incluido Marte, ha quedado sin atmósfera debido a sus estrellas. Un extraño ruido detectado por el GEO 600 podría probar que vivimos en un holograma. El detector de ondas gravitacionales GEO 600 de Hannover, en Alemania, registró un extraño ruido de fondo que ha traído de cabeza a los investigadores que en él trabajan. El GEO 600 de Hannover es un detector de ondas gravitacionales que se creía que revolucionaría la historia de la astronomía. Estas ondas fueron predichas por la teoría de la relatividad de Einstein, pero solo se han recogido evidencias indirectas de ellas. Un físico llamado Craig Hogan, director de Fermi National Accelerator Laboratory en Estados Unidos, afirmó que el GEO 600 se había tropezado con el límite fundamental de espacio-tiempo y si esto es cierto, entonces se habría encontrado la evidencia necesaria para afirmar que vivimos en un gigantesco holograma cósmico. Según esta teoría, nuestra experiencia cotidiana podría ser una proyección holográfica de procesos físicos que tienen lugar en una lejana superficie bidimensional. Nos desplazamos a Cuenca. El Cerro del Cabezuelo, situado en la provincia de Cuenca, es considerado como un yacimiento desde el año 2004, ya que alberga unos restos que estarían datados en el siglo III a.C. Pero la polémica actual reside en el que el arqueólogo aficionado Manuel Abril, que tras más 20 visitas a este lugar, descubrió una plataforma en la cima con 5 escalones de 1 metro de altura que podrían formar parte de una pirámide prehistórica. Junto con este posible hallazgo, encontró también una moneda ibérica, una lasca de exiles, un trozo de sigillata romana y lo que parece ser una cuenta de un abalorio. Hallan un misterioso juego de mesa en una ancestral tumba china. Aunque la tumba fue hallada en el 2004, no es hasta el año pasado cuando se reportan y se publican los descubrimientos hechos. Los arqueólogos creen que la tumba pertenece a un miembro de la aristocracia de Qi. En el año 221 a.C. mide unos 100 metros de largo y tiene 2 rampas a cada lado que descienden hacia la cámara mortuoria. En esta tumba no solo encontraron el juego de mesa, también hallaron los cuerpos de un grupo de saqueadores que quedaron atrapados, aunque no se tienen más detalles de estas muertes. El juego encontrado consta de un lado de 14 caras numeradas por un estilo de caligrafía china antigua. Las fichas, también numeradas, tienen forma rectangular y un tablero decorado por unos ojos rodeados de nubes y truenos. Se cree que en este juego, encontrado en la tumba, es un juego perdido en el tiempo llamado Liugo, el cual fue popular entre la corte imperial china. Aunque hay referencias artísticas y literarias de este juego, no se conocen las reglas del mismo. Igual que los saqueadores de la tumba, descubrieron las reglas, pero perdieron al tirar el dado. Y hasta aquí las noticias curiosas de la semana. Bueno amigos, le damos gracias a nuestra compañera Paz por estas noticias curiosas que nos trae y de ellas nos quedamos con la del descubrimiento de este juego de mesa, de este juego chino. Curioso, ¿no, compañeros? Esto de que dentro de esta tumba se hayan encontrado, me recuerda un poquito a la maldición del rey Tutankamón, ¿no? Que sí. Todo aquel que iba a profanar, por decirlo así, la tumba, se quedaba allí o le pasaba algo. Aquí tenemos este dado que nos ha recreado nuestro compañero Sergio, de 14 caras. Este era el dado que utilizaba en este juego. Entonces, me recuerda un poquito, no queremos parecer siniestros, ¿no? Pero es curioso, es lo primero que me ha venido a la cabeza.
Porque Lo de la lo de la sí. tumba de Tutankamón, que era... Sí, que los arqueólogos, muchos de ellos, bueno, pues tuvieron muerte. Sí, de hecho fallecieron, que ¿verdad? fallecieron y no ¿Cuántos? sabían Hasta que mucho al final... la causa y tal. Y entonces, bueno, pues después de uno u otro dijeron que, bueno, pues era porque podría haber una maldición, por haber intentado de abrir la tumba, profanado la tumba. De profanar esa y tumba. en este caso, pues igual puede ser también que sea algo parecido. No sé, maldición o casualidad. Pues también han podido, no sé, porque no se sabe, la noticia no especifica, creo, ¿no? Cómo fallecieron, No, simplemente aparecen que los huesos, aparecen ahí los cadáveres. Maldición, se perdieron, se quedaron sin antorcha. O encerrados. O encerrados. No el caso es que son juegos curiosos. Aquí tenemos el... bueno, pues este dado que era hecho, por cierto, con diente de animal. Diente de animal. Sí. Bueno, esto sería un diente de un animal bastante grande, ¿no? Bueno, pues amigos, hasta aquí las noticias de hoy y les recordamos antes de marcharnos que llamen al teléfono que aparece en pantalla si quieren contactar con cualquiera de nuestros sanadores. Les recuerdo, Micael es terapeuta en Reiki, sanador, y Alicia, vidente, medium y sanadora astral. Hay más sanadores. Para cualquier consulta llamen al teléfono que aparece en pantalla y también a nuestro correo acásicos9@gmail.com. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, amigos, por lo menos haberles hecho que se hayan hecho muchas preguntas. Quizá no hemos tenido todas las respuestas, pero se trata de que cada uno, tenga sus propias preguntas y se haga también sus propias respuestas. Nos vemos en el próximo programa. Recuerden que hablaremos de los niños, de los ojos negros, de los niños verdes y de la importancia de la meditación, entre otros interesantes temas e investigaciones. Como siempre les digo, que sean muy libres y muy, muy felices. Hasta el próximo programa.